chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, les saluda el profesor Pedro. Espero que estén bien, se encuentren bien. Vamos a seguir con las clases de Historia del Perú de esta semana. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. Según más recuerdo, estamos viendo nosotros los temas acerca de la periodización de las culturas pre-incas. Hemos dicho que las culturas pre-incas e inca, por decirlo así, van a ser divididas y puestas en 5 grandes periodos. Según, según lo que yo tengo entendido, hoy día vamos a iniciar el tercer periodo, que es Horizonte Medio, ya que el primer periodo, que fue Horizonte Temprano, y el segundo periodo, que fue Intermedio Temprano, ya lo hemos realizado las clases anteriores. Así que hoy día vamos a ver Horizonte Medio, ¿ya? También llamada Segunda Unificación Andina, y tú sabes por qué se le dice Segunda Unificación Andina. Recuerden que cuando hablamos de horizonte, hablamos de un periodo donde las diferentes regiones de nuestro país van a ser asimiladas por un lugar importante, y ese lugar importante se va a ubicar en la región andina. La primera unificación andina lo va a hacer Chavín, ¿se recuerdan? Y Chavín se encuentra ubicado en Ancash, en Huaraz, Ancash, en la zona sierra peruana. Es por eso que a Chavín se le conoce como la primera cultura en realizar la primera unificación andina. Bueno, hoy día vamos a hablar de Horizonte Medio, que nos va a hablar acerca de la segunda unificación andina, que también se va a realizar en la región andina del Perú. Sí, en este caso va a ser en Ayacucho. Chicos, a este periodo también se le conoce como el periodo de los grandes urbanistas. Ya vamos a ver por qué. Abarca entre los años 800 a 1100 después de Cristo. Chicos, recuerden que esto es aproximadamente, porque si ustedes recuerdan, la cultura inca como las culturas pre-incas forman parte de la prehistoria peruana. Profesor, ¿por qué prehistoria peruana? Porque en estos periodos no existía la escritura. La escritura recién va a llegar con la llegada de los españoles. ¿Ya, chicos? Así que todito eso viene a ser una prehistoria peruana. Es por eso que los años son por aproximaciones. A ver, sigamos. En este periodo se desarrolla la segunda cultura pangandina. ¿Por qué se dice cultura pangandina? Porque va a ser una cultura que abarca enormes extensiones del territorio actual peruano. Ven, todo lo que está aquí de morado es donde tuvo la influencia militar e ideológica la cultura Wari. ¿Y por qué decimos la segunda cultura pangandina? Porque la primera cultura pangandina va a ser la de Chavín, que también abarcó enormes extensiones de nuestro territorio. Claro, no tanto como Wari. ¿Por qué razón? Porque Chavín no poseía ejército. Recuerden ustedes, su expansión o su predominio era más que nada ideológico, mientras que Wari, ya en un periodo mucho más avanzado, cierto que Chavín, ellos sí poseían una fuerza militar que hizo que su territorio se expandiera mucho más extensa que la propia Chavín. ¿Ya? Es por eso que se va a desarrollar la segunda cultura pangandina. Pero ojo, Wari, por más que es la segunda cultura pangandina, va a ser considerada como el primer imperio del Perú. ¿Por qué? ¿Por qué Wari fue un imperio y Chavín no? Ya les dije, Wari va a poseer un poderoso ejército militar, ¿no? Una clase militar especializada, dedicada a la guerra, a las conquistas. Es por eso que se le denomina imperio y va a ser el primero. Mientras que Chavín no, pues de Chavín principalmente se basó en la ideología. Si se extendía su predominio a diferentes regiones del Perú, fue porque manejó una religión muy represiva, como ya lo hemos visto. Mientras que Wari, muy diferente, aparte de su religión, que también fue muy considerada en toda la parte de su territorio, también tuvo un fuerte contingente militar que también hizo prevalecer por mucho tiempo su predominio. Ya, chicos, sigamos avanzando. En este periodo se va a caracterizar un gran desarrollo urbanístico, arquitectónico en diferentes regiones que abarcó el imperio de Wari. Ya lo vamos a ver en aportes culturales. Tenemos que tener en cuenta que en este periodo llamado Horizonte Medio se van a desarrollar dos culturas.
la cultura Wari y la cultura Tiahuanaco. Vamos a hablar así rápido más de la cultura Tiahuanaco. ¿Por qué no vamos a centrarnos mucho en la cultura Tiahuanaco, profesor? Porque primero, la cultura Tiahuanaco no es una cultura peruana. Si ustedes ven la imagen de aquí, Tiahuanaco se encuentra ubicado en la parte, digamos, oeste del país de Bolivia. Es una cultura, o mejor dicho, fue una cultura boliviana, ¿ya? Pero ¿por qué entonces lo tocamos en las culturas peruanas? Porque si tú te das cuenta a la imagen, su predominio abarcó la parte sur de nuestro territorio, y no solo territorialmente, sino ideológicamente. Muchos aportes culturales que Tiahuanaco desarrolló al final van a influenciar bastante también en el desarrollo de las culturas peruanas. Es por eso que lo vamos a tocar, ¿ya? Entonces, en el horizonte medio encontramos a la cultura Wari, peruana netamente, y la cultura Tiahuanaco, que fue boliviana, pero que también influenció bastante en el desarrollo de las culturas peruanas. Sigamos avanzando. Vamos a hablar rápido de la cultura Tiahuanaco. Fue boliviana, ya lo saben, ¿ya? Se le menciona porque abarcó también territorio peruano, las regiones de Tacna, de Moquegua, algunas partes de Moquegua, de Puno principalmente, ¿cierto? Fueron también influenciadas por esta cultura, tanto ideológicamente como territorialmente, ¿ya? Sus aportes culturales fueron muy importantes. Por ejemplo, la adoración al dios de Huiracocha. Cuando veamos más adelante la cultura Wari, se van a dar cuenta que los Wari también adoraron al dios Huiracocha. Y es porque tuvieron bastante influencia de la cultura de Tiahuanaco. ¿Qué les habrá parecido atractivo? De repente su forma de ser del dios, o cómo lo pintaban al dios en ese entonces, ¿no? De repente por eso le pareció atractivo. Es por eso que adoptaron al dios Huiracocha, que no es peruano, sino boliviano, pero que al final terminó considerando como un dios muy importante dentro del Olimpo de dioses que tenía nuestro país. Su idioma también. A ver, el idioma de los tiahuanaquenses fue aymara, netamente aymara. El idioma de los peruanos, bien oriundo, dicen que fue el puquina, que practicaron los hombres de Chavín, y el mochica, que practicaron los hombres de Mochica. ¿Está bien? Pero dice que al momento de que Wari comienza su proceso de expansión territorial y anexa a las demás culturas que existieron antes de él, dicen que Wari va a crear un nuevo idioma y lo va a difundir a diferentes territorios del Perú. Ese idioma se va a llamar el quechua. Muchos dicen que el quechua va a ser la unión entre el aymara de los bolivianos, por decir así, y el puquina y el muchic de los peruanos. La mezcla de esos idiomas va a dar como origen al runacini, que es el quechua, y que al final Wari va a terminar oficializándolo y expandiéndolo, y al final modificando las diferentes lenguas que existían, como diríamos, homogenizando la lengua en todo su territorio, ¿ya? Otros aportes culturales también fueron los pisos ecológicos, que ya vamos a ver más adelante. Es por eso que yo les digo que la cultura Tiahuanaco fue muy importante para las culturas peruanas, porque hasta ahorita el quechua todavía sigue practicándose y hablándose en nuestro país. Ahora centrémonos en la principal cultura de este periodo, la cultura Wari, ¿ya? Vamos a hablar de su ubicación, extensión y descubridor. Bueno, se ubicó en Ayacucho, fue su centro principal, es por eso que se llama la Segunda Unificación Andina. Se va a expandir a muchas regiones de nuestro país, principalmente la costa, si ustedes ven, pero también abarcó la parte de la sierra. Y algunos dicen que encontraron vestigios de Wari en la selva, pero eso todavía está en estudios. Chicos, por ahora centrémonos en esto. Abarcó regiones costeras y de la sierra de nuestro país, por el norte Lambayeque, por el sur Moquegua, Tacna, y por el este llegó hasta el Cusco. ¿Está bien? Su capital fue Viñaque, que está en Ayacucho. Su descubridor, bueno, se dice que el que descubrió la cultura Wari, o mejor dicho, el que divisó por primera vez los restos arqueológicos de Wari, fue un español,
el cronista Cieza de León en 1556 aproximadamente, en pleno inicio del proceso de expansión después de la conquista de Francisco Pizarro. En esos años se van a divisar las ruinas dejadas por Huari, y el primero el que lo va a divisar o va a mencionar en sus crónicas va a ser el español Cieza de León. Pero los mayores estudios realizados a esta gran cultura muy importante, dicho sea de paso, fue hecho por el historiador y arqueólogo peruano Guillermo Lumbreras. Ya a él se le atribuye todos los conocimientos que tenemos acerca de Huari. Hablemos de su origen. A ver, chicos, Huari se va a originar a partir de la mezcla de tres culturas. Tiahuanaco, ya les dije, su religión fue el aporte más importante que nos dio Tiahuanaco. Nazca, que fue una cultura que algunos dicen que fue sometida por los hombres de Huari, algunos dicen que hubo una alianza estratégica militar que al final terminó consumiendo la Nazca, ¿cierto? Por mutuo acuerdo, obviamente, y que de Nazca adquirieron su cerámica, esa técnica pictórica que tenía Nazca. No alcanzaron un gran desarrollo en la cerámica pictórica como la que tuvo Nazca, pero sí desarrollaron técnicas similares a los nazquenses, ¿ya? Y los huarpas, que fue una cultura que también perteneció al intermedio temprano, que vivió junto con Nazca y con Mochica, compartieron el mismo espacio de tiempo, pero no se estudia mucho a huarpa porque en ese periodo no era tan importante. Recuerden que las culturas se van a estudiar justo en el periodo en el cual alcanzan su mayor predominio. Es por esto que a huarpa a veces se le pasa desprevenido o no se le toma en consideración en el intermedio temprano, pero fue una cultura que también existió junto a Nazca y a Mochica. Comercializaba bastante con Nazca. En ese proceso quizás haya existido esa mezcla, esa unión para formar una supercultura llamada Huari. Los hombres de Huarpa fueron los primeros habitantes, los que dieron origen a la cultura Huari. Chicos, ahora vamos a hablar del tercer punto. A ver, chicos, vamos a ver la tercera parte de Huari. Bueno, vamos a hablar rápido de sus características. A ver, logran la segunda homogeneización del territorio andino según John Rowe, denominado Horizonte Medio. Ya le hemos dicho, ¿no? ¿Por qué homogeneización? Porque va a ser la que se va a encargar de la unificación de todos los territorios existentes dentro de su imperio, obviamente, ¿cierto? Gran parte de las regiones que hoy día conocemos de nuestro país van a estar dentro y bajo la influencia de la cultura Huari. Es por eso que se denomina la segunda unificación andina. A ver, debido a su carácter expansivo y constructivo, se les va a considerar un imperio, ya les dije, ¿no? Su expansivo militar, obviamente, porque su clase social se va a clasificar en una nobleza guerrera también, no solo religiosa, sino también nobleza guerrera. Y también su aspecto constructivo, eso ya lo vamos a ver más adelante en aportes culturales, ¿ya? Considerado un antecedente de la organización del Imperio Inca. Esto es algo que siempre les digo, no es como una opinión personal. Para mí, en lo personal, la cultura más importante que tuvo nuestro país fue Huari. ¿Por qué razón? Tal vez no alcanzó una expansión territorial tan grande como los incas, pero lo que ellos desarrollaron fue algo sumamente espectacular. Ahorita lo vamos a ver en la imagen. Miren acá. Todo esto que ustedes ven aquí son los sistemas de comunicación que los huaris desarrollaron en casi 400 años de existencia. Son caminos que van a comunicar a todas sus regiones, a todas las ciudades más importantes de Huari. Y en eso se caracteriza Huari. Huari se va a caracterizar en ser la primera cultura o la cultura pionera en desarrollar un urbanismo en el Perú. Las principales ciudades que hoy día conocemos van a tener como punto de inicio, ¿cierto? Como el iniciador de todo, Huari. Van a aparecer ciudades en Cajamarca, en La Libertad, en Lima, en Ancash, en Huancavelica, en Ica, en Cusco, en Moquegua. Se van a desarrollar primero los primeros focos de urbanización, y el iniciador de todito eso va a ser los hombres de Huari. A todas esas ciudades que Huari va a construir y obviamente que Huari va a dominar, se van a denominar
cabezas de región y van a ser lugares administrativos que, valga la redundancia decirlo, van a administrar y controlar todo el excedente productivo de todos los pueblos o de todas las personas que se encontraban en su alrededor. Y el encargado de recepcionar esos tributos va a ser Ayacucho, Viñaque, porque de todos estos lugares van a venir tributos para que sean recibidos por Huari y obviamente para beneficiar a la clase alta de Huari. Para eso, Huari tuvo que desarrollar enormes centros administrativos, ciudades como centros de control y acumulación del excedente productivo y obviamente enormes carreteras o caminos por donde van a poder llegar esos excedentes productivos a Huari. Eso es lo espectacular que hizo Huari, chicos. Ahora, ¿por qué fue mucho más importante que los incas? Miren, chicos, a Huari le tomó casi 400 años conquistar su territorio. A los incas no les tomó ni 200 años expandirse y llegar hasta Colombia. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando Huari desaparece, sus caminos y sus ciudades no van a desaparecer. Dejarán de tributar a Ayacucho, buscarán su autonomía y su independencia, pero no van a desaparecer. Es por eso que cuando aparecen los incas, estos caminos les van a ayudar para trasladar sus tropas mucho más rápido. Es por eso que llegaron a conquistar hasta Colombia. ¿Se dan cuenta? Para mí, Huari fue la mejor cultura del Perú. Es una opinión personal, obviamente. Y a ustedes cuando analicen Huari, cuando analicen los incas, sacarán su deducción. No, de eso se trata también. Muy bien, ya les dije, debido a sus centros administrativos, ciudad o cabeceras o cabezas de región, como se conocían a sus ciudades, son considerados como unos grandes urbanistas. Todito lo que vemos aquí, miren, Cerro Baúl en Moquegua, aquí en Ica nomás, los Chinchas, la ciudad de los Chinchas, que después van a tomar su independencia y va a formar la cultura chincha. Pachacamá, que está en Lima, Cajamarquía, un centro muy importante que está por aquí, llegando en la frontera de Huachipa. Está también Huirahuarihuilca en Junín, que después va a dar origen a los huancas, una cultura que va a aparecer cuando Huari desaparece. Tenemos Piquillacte en el Cusco, tenemos allá en Mochica, en Chimú, Chanchán, que va a ser después la capital de una cultura muy importante en el norte llamado de Chimú, que se va a originar cuando Huari desaparece. En Cajamarca, en fin, de eso se va a encargar Huari, ¿no? En desarrollar esas ciudades que después van a tener una gran importancia. Otra cosa importante, miren, en espacios andinos difunde el control vertical de pisos ecológicos. Esto es muy importante. Muchos dicen que esto es una copia, que Huari no lo va a desarrollar, que Huari le va a poner el nombre de enclaves. El que va a desarrollar los pisos ecológicos van a ser los de Tiahuanaco, los bolivianos. Y creo que sí se acerca a la verdad, porque Tiahuanaco tenía esa necesidad más que Huari. ¿Por qué razón? Porque Huari tenía bastante costa. Tiahuanaco vivía más en zonas muy elevadas, altitudinalmente hablando, por decirlo así. ¿Qué cosa es el control de pisos ecológicos? Esto lo va a desarrollar, esto lo van a mejorar los incas, ¿eh? Claro, los incas lo van a perfeccionar, ¿no? Lo van a difundir en todo el Tahuantinsuyo. Es por eso que existen esto podemos evidenciar en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, porque los incas llegaron hasta esos territorios, pero el iniciador de todo esto fueron los tiahuanaquenses y los Huari le llamaron enclaves. Consiste en controlar diferentes zonas altitudinales del Perú, por decirlo así. ¿Y por qué razón lo controlaban? Porque sabían que en esas zonas se podían sembrar productos que no podías conseguir en otras zonas del Perú. Por ejemplo, las llamas, el charqui, en las zonas bien frías, en la costa era bien difícil tenerlo, se podría la carne. Productos de la costa llegaban a la sierra, productos de la selva llegaban a la sierra y productos de la sierra llegaban a la selva y así sucesivamente. De esa manera los hombres de Huari pudieron obtener en su mesa una gran variedad de productos, no solo oriundos de su región, sino de diferentes regiones de nuestro país. Eso fue lo que le ayudó bastante a que pudieran tener una variedad
en su alimentación. Eso se llamó el control de pisos ecológicos. Ya chicos, sigamos avanzando. Sus aportes culturales. Vamos a hablar principalmente de dos, miren chicos. La arquitectura, ya les dije por qué fue importante. Crearon ciudades, crearon caminos que van a recibir el nombre de Capañán, en quechua obviamente. Su arquitectura fue espectacular, crearon centros administrativos donde vivía la nobleza, centros de almacén donde se guardaba el excedente productivo, ¿cierto? Palacios, fortalezas, recuerden que fueron militares y sus principales ciudades fueron esto: Huiracochapampa en La Libertad con Marcahuamachuco, Wilcahuay en Ancas, Cajamarquilla, Pachacamaga acá en Lima, ¿ya? Guarihuilca, Junín, Viñaque, la capital en Ayacucho, Cerro Baúl, Moquegua, Piquillacte en Cusco fueron una de las ciudades que después, cuando Huari desaparece, van a tomar bastante importancia y van a originarse a partir de estas ciudades las culturas, formando así la segunda regionalización, que lo vamos a ver la próxima clase. En la cerámica también fue muy importante, fue polícroma. Recuerden que esta característica lo absorbió de Nazca, pero no llegaron a tener tanta belleza como Nazca. ¿Por qué razón? Porque mientras que Nazca desarrollaba cerámica para 20.000 personas, Huari tuvo que desarrollar cerámica para más de 200.000 personas por su extenso territorio. Es por eso que al hacer más a mayor cantidad, la calidad también disminuyó, pero de que era polícroma, era polícroma. Además, Huari se va a caracterizar por absorber las características de las regiones donde van conquistando. Por ejemplo, este es el Quero, esto es netamente de Huari. Estas de aquí también son de Huari, pero tienen bastante influencia de culturas pasadas. Por ejemplo, esta forma es de la cultura Nazca y Paracas, en Ica. Esta forma es de la cultura Mochica y de la cultura Chavín, en el norte. Los tres fueron hechos por Huari, pero siguiendo algunas características de los lugares donde ellos ocupaban. Por eso la cerámica fue muy bonita. Claro, fue pictórica, ¿cierto? Polícroma, pictórica. No tan buena como la de Nazca, recalcando eso. Decadencia de Huari. Bueno, se dice que Huari va a desaparecer sencillamente porque sus ciudades van a tomar tanta importancia. Va a haber fenómenos naturales que impidan que sigan tributando a Viñaque, y las regiones o las ciudades o cabeceras de la región van a tomar tanta importancia que al final van a terminar ya no tributando a Viñaque, a la capital, haciendo que Huari desaparezca y las ciudades florezcan, originándose así la segunda regionalización, que se llama también intermedio tardío, y que lo veremos la próxima clase. La actividad que les voy a dejar: ver el video, entender la clase y copiar en el cuaderno, no pegar, y buscar información acerca del origen del idioma del quechua. Por favor, ya quiero que esto me investiguen y me manden en su cuaderno para yo leer a ver qué cosa es lo que investigaron. Ya chicos, gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Muy agradecido con ustedes. Hasta luego.